tu hijo no come bien, lo consideras selectivo al comer y además tiene algún tema en el desarrollo del lenguaje, a lo mejor no habla como se espera para su edad, aún no habla o tiene bastantes problemas de pronunciación. Si es tu caso, no te pierdas este video. Voy a tratar de resolver todas las dudas que hay entre la relación del lenguaje y la alimentación. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jimena Carreto, terapeuta de lenguaje y aprendizaje y también soy licenciada en lingüística. Y bueno, si tú me sigues en Instagram y en Facebook, subí un post acerca de la relación entre los niños que son selectivos al comer y los desfases del lenguaje y de verdad se armó un revuelo. No saben la cantidad de personas que me escribieron comentarios, me mandaron mensajes privados acerca de todas estas dudas de algunos ya sabían la relación entre los desfases del lenguaje y los problemas de alimentación, algunos otros no, algunos otros les hizo clic, algunos tienen muchísimas más dudas porque les prendí como ese foquito que no había estado prendido antes, así que decidí hacer este video porque sí es importante como explorar y detallar más las cosas acerca de la relación entre la alimentación selectiva y los desfases del lenguaje. Así que vamos a empezar. Lo primero que te quiero decir es que no hay que normalizar que un niño no coma bien. Hemos justo normalizado eso y hemos hablado sobre niños melindrosos, niños payasos al comer. Y lo cierto es que no tiene nada de típico. Dentro del desarrollo normal de un niño es común y esperado que haya etapas de la vida en donde la cantidad de alimentos que comen sea un poquito menor, pero el niño debería comer una gama amplia de alimentos. Sin embargo, muchos de mis peques que están en terapia con nosotros, la gama de alimentos que comen realmente es muy cortita. Entonces, podemos tener a los niños que aceptan solo comer cosas crujientes, aquellos que rechazan texturas gelatinosas o blandas, aquellos que solo comen pastas o arroces, ¿no? Los papás me dicen, solamente come arroz blanco, pero no puede tener verduras. Aquellos que comen la pasta, pero solo tiene que tener mantequilla, no le pueden combinar con crema o con jamón o con alguna otra cosa porque no se lo comen. Niños que no toleran estas texturas blandas gelatinosas, llámese plátano, gelatina, cosas aguadas, y a los que les encantan las cosas crujientes. Aquellos que comen cosas que no son tan comunes para la edad que tienen los niños, ¿no? Por ejemplo, tengo un pequeñito súper chiquito que le encantan las aceitunas y la aceituna es un sabor muy fuerte, o comen picante. Aquí en México comemos mucha salsa, mucho chile y los niños a cortas edades están comiendo estos alimentos y eso bajo ninguna circunstancia es común. Pero creo que nadie nos ha hablado de esto y creo que de verdad nadie nos explica qué es lo que está pasando, a dónde debemos de acudir, qué tenemos que hacer. Y normalizamos como es melindroso, es payaso, no le gusta esto, no le gusta otro. Y a veces es tan difícil para ustedes que el momento de la alimentación y el momento de la comida, del desayuno, de la cena, de los snacks, se vuelve un suplicio para ustedes. Porque tienen que estar escondiendo los alimentos, tienen que estar buscando la forma en cómo integrar verduras y frutas a la alimentación porque el niño de otra forma no se las come, porque a lo mejor de verdad la gama de alimentos es tan reducido que tienen que hacer ustedes alimentos aparte de lo que están haciendo de comer en el día a día. Entonces, claro que se vuelve un problema y debería ser atendido. Entonces, vamos a empezar a hablar acerca de por qué ocurre esto y cuál es la relación en el lenguaje. Bueno, les quiero hablar acerca del procesamiento sensorial porque es un gran tema y no voy a explorarlo todo hoy, pero quiero al menos que la idea de la alimentación les quede clara. En el procesamiento sensorial, como el nombre lo indica, es la forma en cómo nosotros analizamos las sensaciones, los estímulos que recibimos todo el tiempo. Y estos estímulos nos van a ayudar, uno, a integrar nuestro mundo, a integrar nuestro cuerpo y vamos a aprender a responder a esos estímulos. Entonces, nuestra atención, nuestra conducta y nuestra adaptación va a ser adecuada si nosotros logramos procesar esta información que el mundo nos bombardea todo el tiempo. Pero a veces podemos tener alteraciones en el procesamiento sensorial y entonces eso me provoca que los niños no tengan buena atención, no tengan conductas que esperamos adecuadas, que a lo mejor todo el tiempo estén en movimiento, que hagan cosas que los ponen en riesgo porque no miden el peligro.
que a lo mejor no les guste tocar ciertas texturas, que se tapen los oídos ante sonidos que para todos en realidad no son molestos, pero para él sí, y que sean selectivos al comer. Entonces, cuando hablamos de selectividad al comer, hablamos de una alteración en el procesamiento oral, o sea, todo lo que tiene que ver con la integración sensorial en boca. Entonces, el procesamiento sensorial en realidad es algo muy amplio porque generalmente pensamos en los 5 sentidos, pero en el procesamiento sensorial vamos a agregar otros 2, que es la propiocepción y el sistema vestibular. El sistema vestibular tiene que ver con la integración del equilibrio, del movimiento y del cuerpo en cuanto al movimiento, ¿no? Regula toda esa parte a grandes rasgos. Y el propioceptivo tiene que ver con cómo integra la persona su propio cuerpo para sí mismo y cómo integra su cuerpo en relación a las cosas y al espacio en donde está, ¿ok? Y los otros 5 sentidos que conocemos: olfato, gusto, tacto, audición y visión, ¿no? Esos son los 5 que siempre conocemos. Ahora, el procesamiento sensorial y sus alteraciones no son exclusivas de los niños, es decir, es algo que va a ocurrir en la vida de cualquier persona y tampoco existe un umbral perfecto. Nadie tenemos un umbral de procesamiento sensorial perfecto, ¿no? Todos por ahí podemos ser hipersensibles, hiposensibles, podemos ser buscadores sensoriales o ser de los que evitan los estímulos, y en cada uno de los rubros que les acabo de explicar puede haber una variación. Es decir, en el procesamiento visual a lo mejor podemos tener un umbral adecuado, pero en el procesamiento auditivo no, y a lo mejor el procesamiento auditivo tiene una alteración leve, pero en el procesamiento oral tenemos una super alteración. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vemos que hay modificaciones o alteraciones en donde mi hijo no está respondiendo de la forma adecuada, lo que se debe hacer es acudir con un terapeuta ocupacional o un terapeuta físico que esté certificado en integración sensorial. ¿Por qué? Porque va a aplicar un perfil sensorial en donde va a descubrir cómo es el umbral de esa persona en particular. Y cuando tenemos alteraciones, se recomienda la terapia de integración sensorial para que ayudemos al sistema nervioso central a regular de mejor forma todos los estímulos y que por lo tanto la conducta y la adaptación mejore. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el lenguaje? Pues resulta que muchísimos niños que están tardando en hablar o que tienen algún problema de lenguaje también tienen alteraciones en el procesamiento sensorial. Y esa es la razón del por qué yo en mi centro ya tengo una terapeuta que ve la parte de integración sensorial, porque en algún momento me hizo clic y dije, ¿por qué todos presentan características similares? Entonces, vamos a tener niños que están tardando en hablar, que no comen de todo, que no ponen atención, no voltean a su nombre, todo el tiempo están en movimiento, y resulta que cuando vemos el panorama global, estamos viendo que hay una alteración sensorial que no le está permitiendo al niño tener un mejor aprendizaje en cuanto a su mundo, y eso también influye en cómo él está usando el lenguaje. Ahora, una pregunta bien importante que me hicieron y no quiero dejarla pasar es: si un niño que no come bien y que no habla es autismo, no necesariamente, porque hemos asociado los trastornos de procesamiento sensorial siempre con autismo, porque los niños con autismo, una gran mayoría, sí, yo podría decir el 90%, me estoy inventando el porcentaje, pero un porcentaje bastante alto de niños con autismo tienen alteraciones de procesamiento sensorial. Entonces, estas conductas como de se tapan los oídos ante ciertos sonidos, o no quieren tocar texturas, o son selectivos al comer, solo comen cosas verdes, solo comen cosas rojas, lo asociamos a autismo. En realidad, estas características no son parte del autismo como tal, son parte del trastorno del procesamiento sensorial que acompaña a ese pequeño con autismo. Pero puede existir el trastorno del procesamiento sensorial aparte. Y para mí ha sido bien interesante porque, como les decía, muchos de mis pequeños con problemas de lenguaje que están con nosotros en terapia presentan alteraciones sensoriales. Entonces, si todo lo que acabo de decir te hizo clic, mi recomendación es que acudas con la terapeuta físico u ocupacional que se enfoque en la parte de integración sensorial, y que además acudas a terapia de lenguaje. ¿Por qué? Porque al tener las dos terapias simultáneas, te va a ayudar a un mejor desenvolvimiento y desarrollo de tu pequeño, porque no solo se trata de lenguaje, sino tienes que entender que tu pequeño es integral, o sea, todo tiene que ver, todo está relacionado. Entonces, cuando tenemos niños con problemas de alimentación selectiva,
la terapeuta que se dedica a integración sensorial realmente tendrá un proceso de integración de forma amable, respetuosa y como de paso a paso para poder integrar nuevos alimentos y otro tipo de sensaciones para ese pequeño. ¿Por qué es importante hacer eso? Porque no se trata de que le des el plátano y órale, cómetelo. No, o sea, si no le gustan las texturas blandas a tu pequeño, lo que quiero que comprendas con este video es que al tú obligarlo a comer algo que él no quiere, no es solo que no quiera, es que probablemente no lo tolere. Entonces, esa sensación que para ti puede ser normal, para él puede ser la peor cosa que le puede estar pasando y por eso lo está evitando. O sea, realmente esa sensación que para ti puede ser como muy linda o muy X, él la está viviendo como, ¿sabes? Porque puede haber hipersensibilidad, porque puede haber hiposensibilidad. Cuando hay hiposensibilidad, típicamente los niños se meten montones de cosas a la boca o son los niños que mantienen el bolo alimenticio y de repente como que se les olvida que ahí está la comida, ¿no? Ya pasa una hora y siguen teniendo ahí la comida porque se les fue. Eso es común en los niños que tienen hiposensibilidad. Entonces, lo que quiero que comprendas es que no es payaso tu hijo, no es melindroso, algo está pasando y hay que trabajar en ello. Y la terapeuta va a hacer ese proceso como paso a paso, respetuoso, para que realmente empiece a integrar esa sensación de forma adecuada y que pueda aceptar el alimento sin tener que tolerarlo. ¿Sí me explicó la diferencia entre una buena aceptación y una no me gusta pero lo tolero? ¿Sabes? O sea, hay que hacerlo amablemente. Y eso va a ayudar a su desarrollo y por supuesto va a influir en el lenguaje. Entonces, espero que esta información de verdad te sirva. Sé que es como un tema totalmente nuevo, pero lo cierto y algo que quiero dejar bien claro es que si tu pequeño está presentando esas fallas y no es atendido, va a evolucionar. Pero eso quiere decir que si no lo atendemos puede crecer siendo un adulto que siga sin tolerar cierto tipo de alimentos, que siga teniendo fallas en diversas áreas del procesamiento sensorial. Y te puedo decir por experiencia propia, porque en mi propio equipo algunas de las terapeutas tienen fallas en el ámbito sensorial, que te platican, y ya son adultas, y te platican, oye, es que pues a mí no me gusta, pero lo aguanto, ¿sabes? ¿Y por qué la vida tiene que ser así de me aguanto cuando podría ser mucho más amable si detectamos las cosas a tiempo? Entonces, espero que este video deje más claro toda esta información. Sé que siguen habiendo muchas dudas, prometo hacer más videos, a lo mejor de cómo empezar a hacer una mejor introducción de alimentos. Si te gusta, déjamelo en comentarios, si tienes dudas, por favor, coméntalo. Y de verdad espero que te ayude a comprender de mejor forma todo lo que sucede con tu pequeño. Recuerda que las personas somos eso, somos integrales, no nos podemos dividir en áreas. Entonces, si podemos entender de forma global lo que ocurre en un pequeño, para mí vamos a poder dar una mejor intervención, porque entonces entendemos todos los rubros que hay que trabajar en tu pequeño para hacerlo de mejor forma. Espero que estés muy bien. Si tienes dudas, escríbeme, sígueme en Facebook y en Instagram, dale like a este video, compártelo para que más familias puedan aprender sobre esto y recuerda que todo lo que hacemos es porque creemos en su potencial. Espero que estés muy bien y nos vemos pronto. Adiós.